Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Yo estoy como el salmista David que decía, yo me alegraba con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies tienen que estar dispuestos a ir a la casa del Señor a bendecir su nombre. Pese, hermano, a que han surgido varias personas, y que lo he escuchado, que dicen que no hace falta congregarse. Yo soy de lo que pienso, hermano, fielmente en lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25, que no debemos dejarnos de congregar. Y la razón por la que no debemos dejar de congregarnos es por lo que dice el Salmo 133, ese salmo precioso que escribe David, que habla sobre la bendición eterna que Dios derrama en la congregación de los santos. Esa es una razón, hermano, por la que no debemos de congregarnos. Dios envía bendición, hermano, Dios envía consolación, Dios envía exhortación, Dios envía, hermano, inyecta a su pueblo de energía, de poder, de autoridad, cuando nosotros estamos juntos compartiendo la palabra de Dios en armonía, como dice el Salmo 133. Bien, a los hermanos y amigos que nos siguen por estas redes sociales, les deseamos en el nombre poderoso del Señor Jesús que el Señor le bendiga rica y abundantemente. A los que están pasando por prueba, hermano, y yo me alegro por lo que están pasando por prueba, no piense, hermano, que soy sádico, es que yo me alegro porque es de la única forma que usted puede crecer en el Señor. Son las dificultades precisamente las que forman el carácter de toda persona. Pero en Cristo, hermano, son las dificultades las que nos dan el ascenso para nosotros subir de un escalón a otro. Si nosotros no experimentamos el dolor, si nosotros no experimentamos, hermano, la decepción, la frustración, entonces terminaríamos dependiendo de nosotros mismos y excluyendo a Dios de la ecuación. Pero precisamente son esas dificultades las que nos ayudan a nosotros, hermano, a ir a la presencia del Señor y decirle al Señor, no puedo, ayúdame, porque no puedo. Le decimos a los amigos y a los hermanos que nos siguen, que nos pueden localizar tanto en Facebook, por Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a encontrar una foto de este personaje, y allí pueden, hermano, cliquear y ver las enseñanzas que estamos llevando a cabo. En Facebook también la iglesia tiene su canal, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí van a encontrar, hermano, varias iglesias de varias identidades con este nombre, pero nosotros nos identificamos porque el logo de la iglesia es un círculo con la Biblia abierta y un libro de nota abajo, un cuaderno de notas que dice Lo de Berea. Puede cliquear ahí e inmediatamente le va a salir, hermano, le van a salir las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. Le decimos, hermano, que pueden dejarnos sus comentarios, que bien pueden servirnos de edificación, como también pueden servirnos de motivación, en todo el sentido de la palabra. En el sentido de la investigación, si plantean alguna pregunta o plantean algún comentario. Y en el sentido de la motivación, hermano, porque es bueno cuando usted recibe, no aplauso, porque aquí no andamos buscando aplauso, hermano, no andamos buscando aplauso, pero siempre es bueno llevar una palabra de ánimo a los demás hermanos. Como de costumbre, ya los viernes estamos comprometidos, hermano, a hablar sobre un tema que hemos venido desarrollando. Ya este sería la entrega número 5 sobre los profetas de Israel. Y sobre los profetas de Israel ya hemos hablado, hermano, de su identidad, de su llamado, hemos hablado de su coraje, hemos hablado de su personalidad, hemos hablado de su condición en un pequeño espacio, de su condición de conocimiento en cuanto a la literatura se refiere. También, hermano, hemos hablado sobre esos 3 términos que aparecen en el Primer Testamento o en
el Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle, sobre el término Naví, como decía, que aparece 300 veces en el Primer Testamento, es el término más usado, pero también vimos que antes de este término, a los profetas se les adjudicaba otro término que eran vidente, que quiere decir lo que ven, que es el término Rab, que es ver, la traducción es ver, y este término procede de otro término, hermano, que es Osek, que también significa ver. Vimos en Primera de Samuel, hermano, capítulo 9, en el capítulo 9, verso 9, cómo hay un cambio de nombre. Eso lo especifica el mismo Samuel. Cuando usted va a Primera de Samuel, capítulo 9, en el verso 9, Samuel le dice a usted que antiguamente en Israel a cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente. Y la palabra que aparece vidente allí es la palabra roed, que es el que ve. Entonces antiguamente se le llamaba, antes de llamarle Naví, le llamaban roed o rab, que era vidente, que era el que ve. También, hermano, vimos entre la relación, lo que el sacerdote tenía en su pectoral, que era el tumín y el urín, que con estas dos piedras el sacerdote podía consultar a Dios para saber cuál era la voluntad de Dios con respecto a los aspectos oficiales del pueblo de Israel. Estas piedras, según me informaron, hermano, se usaban de la siguiente manera. Era como si le echaban a la suerte. Por un lado la piedra tenía sí, por otro lado tenía no. Y cuando la movían, estas piedras que la podían sacar o la podían tirar en un manto, donde sea, en alguna superficie, si caía así, es que era la voluntad de Dios que fueran a determinada función, y si caía no, era que Dios no estaba de acuerdo. Entonces yo hice la pregunta que qué tal si parecía que salía uno sí y uno no, que qué pasaba ahí. Entonces la respuesta que me dieron era que volvieran a meterse la piedra hasta ver cuál era la voluntad de Dios. Pero si Dios estaba en el asunto, hermano, créanme que iba a salir determinado que era lo que Dios quería que se hicieran. Esa era la forma, hermano, en que los reyes podían ir a saber cuál era la voluntad de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo por un momento, porque en Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6, se nos da un caso, hermano, de que hay un rey que quiere ir a la guerra, pero el rey quiere saber cuál es la voluntad de Dios, si ellos van a vencer, si no van a vencer. Y fue, hermano, este rey y consultó a Dios por 3 medios. Y usted dice, hermano, ¿y cómo es esto? Sí, hermano, consultó a Dios por 3 medios, y por ninguno de los 3 medios Dios le habló. Quiere decir que cuando se consultaba al sacerdote, hermano, no siempre Dios contestaba. En el caso del sacerdote, el sacerdote, hermano, iba a buscar la respuesta de Dios. En el caso del profeta, el profeta no iba a consultar a Dios sobre determinado asunto, sino que Dios hablaba directamente al profeta, o le hablaba al profeta y expresaba así su voluntad. En el capítulo 28 de Primera de Samuel, nosotros encontramos en el verso 6, sí, en el verso 6, que dice: y consultó Saúl
a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por el Urim, ni por los profetas. Quiere decir, hermano, que nosotros vemos aquí a Saúl buscando la voluntad de Dios por medio del Urim, del Tumim y el Urim. Quiere decir que fue a consultar al sacerdote, y el sacerdote no le pudo dar ninguna explicación, ningún sí ni un no sobre la guerra. Pero también dice que por medio de sueños, porque la Biblia enseña que Dios, hermano, antiguamente o mayormente hablaba por medio de sueños. Hoy, hermano, no es que Dios no nos deja saber algunas cosas por medio de sueños, pero no es necesario. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo es esto? No es necesario, hermano, porque usted tiene el pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras. Entonces ya no hace falta que usted vaya a consultar a Dios para usted saber cuáles son los pasos que usted tiene que dar para andar en santidad. Aunque antiguamente, hermano, ellos tenían la ley, aunque no fue dada para salvar al hombre, fue dada para que el hombre se mirara en ese espejo y pudiera ver sus pecados. Entonces la ley te decía cómo tú tenías que buscar el perdón de los pecados. Ahora, nosotros tenemos todo el canon de las Sagradas Escrituras, la Biblia completa, hermano, y nosotros en pocas cosas, oiga bien, en pocas cosas, usted ve la gente que anda buscando que Dios me hable y le dicen, allí viene un profeta y ese hombre que Dios lo usa, y van todos corriendo, hermano, para que Dios le hable. Y eso es parte de la ignorancia de la iglesia. Yo tengo las Sagradas Escrituras, hermano. Yo no tengo que salir a buscar un profeta para que Dios me diga cuál es su perfecta voluntad, porque su perfecta voluntad la tengo en las Escrituras. Eso es una ignorancia, hermano. Y lo que han corrido con esa suerte, hermano, está muchas veces como los judíos buscando señales, buscando que Dios le hable. Sin embargo, tienen unas Sagradas Escrituras en su mano y no le dan la utilidad necesaria. Entonces, consultó al sacerdote por el Urim, consultó a Dios por medio de los sueños y consultó a Dios por medio del profeta. Y por ninguno de los tres medios, Saúl, hermano, recibió respuesta. Ahora bien, acuérdense que yo le dije que el Tumim y el Urim que llevaba el sacerdote aquí en el pectoral, hermano, solamente se utilizaba para consultar a Dios en asuntos oficiales del pueblo de Israel. Entonces vimos, hermano, tres aspectos con respecto al sacerdocio, diferente, podríamos decir, al profeta. Ahora, hermano, en el planteamiento 3, una de las preguntas que hacía el sumo sacerdote siempre estaba en conexión con asuntos oficiales de Israel. O sea, no era que usted iba de forma particular a preguntarle al sacerdote, mira, tú piensas que mi mujer me ha sido infiel y él iba a meter, se iba a quitar las piedras, hermano, No, él no utilizaba las piedras para eso. Habían otros medios que Dios le dio a Moisés, hermano, para averiguar esos asuntos. Pero también había en el pueblo de Israel, hermano, habían jueces, personas, y cuando yo le hablo de jueces, no le estoy hablando, hermano, de los jueces que Dios instituyó en el caso de Sansón. No, le estoy hablando, hermano, de ancianos que se encargaban de considerar ciertos aspectos civiles que tenían que ver con la población de Israel, que muchas veces no incumbía el sacerdocio. El sacerdocio solamente era consultado para asuntos oficiales del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros, hermano, por otra parte, nunca se nos describe al vidente o al profeta tomando la iniciativa para buscar la revelación de Dios. Cuando usted lee, hermano, los libros proféticos, los escritos proféticos,
usted no ve, oiga, usted no ve, raramente puede ver a un profeta pidiéndole a Dios que le dé revelación sobre un caso determinado. Rara vez usted ve. Siempre va a ver a Dios hablando y tratando con el profeta sobre los asuntos que él consideraba que la nación tenía que saber. Y su profecía, hermano, por lo general, fueron profecías de advertencia, como nosotros lo vamos a ver más adelante. Quiero, hermano, enfatizar aquí, hermano, recuérdese que la Biblia nos enseña que en los postreros tiempos, los tiempos finales, que son lo que nosotros estamos viviendo hoy, hermano, son lo que nosotros estamos viviendo hoy. Cuando usted toma un texto y lo saca de su contexto, esa enseñanza se puede convertir en una doctrina. La gente puede responder constantemente a ese sistema de enseñanza que no está realmente basado en las Sagradas Escrituras. De ahí que las falsas doctrinas, hermano, nacen por pasaje de la Biblia o por historia de la Biblia mal interpretada. Hoy, hermano, nosotros tenemos una corriente de profetas dentro de la iglesia que hablan de todo menos de la palabra de Dios. Hablan de todo y dicen de todo menos de la palabra de Dios. Quiero introducir aquí, hermano, la tarea del sumo sacerdote. Ya nosotros, vimos que el sumo sacerdote era consultado por el pueblo para asuntos oficiales, pero el sumo sacerdote tenía una tarea determinada. Y yo quiero que usted entienda cuál era la tarea del sumo sacerdote, porque quiero hacer una aplicación y traer un ejemplo a colación, hermano, a nuestros tiempos, a lo que son padres de familia. Es interesante, hermano, observar que también el sumo sacerdote tenía una doble tarea, aunque de naturaleza ligeramente diferente al del profeta. ¿Y cuáles eran estas tareas del sumo sacerdote o de los sacerdotes, hermano? Su primera función o responsabilidad era ofrecer, hermano, el sacrificio por el pueblo. Ningún miembro del pueblo, hermano, estaba capacitado o habilitado para ofrecer sacrificio por el pueblo que no sea uno de la tribu de Leví, o que no sea uno de la tribu de Leví, pero del sacerdocio arónico, que eran los sumos sacerdotes encargados, hermano, de ofrecer los sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. La primera función, hermano, del sacerdocio es ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. De ahí, hermano, que el sacerdocio fue intuido como una figura profética refiriéndose a Cristo en el tiempo, porque Cristo iba a ser nuestro sumo sacerdote que iba por un solo sacrificio expiar los pecados nuestros. Así lo dice el autor del libro de los Hebreos, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, primeramente la función del sacerdote, hermano, era ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Pero esto que él hacía, hermano, era una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo Jesús. Cristo es el Cordero y Cristo también es el sacerdote, quien muere por nuestros pecados. Entonces su primera responsabilidad era, hermano, ofrecer los sacrificios. Segundo, era dar el mensaje de Dios al pueblo. Pero esta tarea de mensajero de Dios era diferente, hermano, a lo de los profetas. Era tan diferente, hermano, que yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías capítulo 28, verso 13, para que usted vea cómo Dios le ordenó a los sacerdotes que debían enseñar al pueblo de Israel. Los sacerdotes enseñaban al pueblo y el tema de los sacerdotes, hermano, básico era la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, que representaba, hermano, esta función. Los sacerdotes, hermano, según Isaías capítulo 28,
verso 13 le dice a usted, hermano, de ahí que yo digo, hermano, que en la iglesia se tiene que enseñar de una forma sistemática y que la Biblia se enseña por tema. ¿Por qué se enseña por tema, hermano? Porque cuando usted le enseñan un tema de la Biblia, por ejemplo, usted le enseñan sobre la justificación y le enseñan concretamente el tema de la justificación, usted va a quedar lo suficientemente nutrido sobre lo que es la justificación, lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el perdón de pecado. La Biblia se enseña por tema. Eso es lo que hacían los sacerdotes, hermano. En este caso ellos enseñaban la ley, renglón por renglón y ordenanza por ordenanza. Y nosotros de ahí debemos aprender, hermano. No es predicaciones van y predicaciones vienen. Porque hoy yo le puedo hablar a usted de Mateo, la bienaventuranza. Y mañana le puedo hablar de Juan 3:16. Pero cuando yo le cojo el libro de Mateo, hermano, y lo enseño sistemáticamente el libro de Mateo, las enseñanzas y la nutrición que usted va a tener sobre esto es extremadamente buena. Y usted va a crecer, porque usted va a conocer, hermano, conceptualmente todo lo que dice Mateo. Ahora, nosotros debemos enseñar de esta misma forma que enseñaban ellos, hermano, renglón por renglón. Hay quienes me han dicho, hermano, y yo eso lo respeto, a veces nosotros estamos acostumbrados a predicaciones aquí, predicaciones allá. Alguien me dijo, hermano, es que a veces usted se convierte un poco cansón, porque siempre está hablando del mismo tema. Digo, ese es el punto, hermano. No es que yo me convierta en cansón, es que usted entienda por todas, de una vez por todas, todo lo referente a este tema, o lo que yo considero que usted debe conocer referente a este tema para que usted pueda crecer en la fe. Y esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico. Ahora bien, hermano, los profetas, acuérdense, el sumo sacerdote, su función número 1, hacer sacrificio. Su función número 2, enseñar la ley de Dios que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. La forma de enseñar la ley de Dios era renglón por renglón, mandamiento por mandamiento. Ese era el método, mandato por mandato. Los profetas, por su parte, exhortaban al pueblo a obedecer la ley de Dios. Usted no va a encontrar a ningún profeta enseñando la ley, hermano. A ninguno lo va a encontrar enseñando la ley. Usted va a encontrar a los profetas, hermano, de Israel, exhortando al pueblo. De donde usted lee todos los libros de los profetas, y usted va a encontrar un solo mensaje. Es un mensaje de advertencia y es un mensaje de redención. Mensaje de advertencia, apártense del pecado. Consecuencia, cautividad. Luego usted va a encontrar a los profetas hablándole, hermano, de redención. Después del castigo, hermano, porque duraron 70 años fuera de su tierra, vagando para acá y vagando para allá. Y no le hablo del desierto, hermano, hablo de estar de esclavitud en esclavitud hasta los 70 años. Ahora, el profeta no enseñaba la ley de Dios. El profeta llamaba al pueblo a vivir la ley de Dios. La alusión que quería traer, hermano, sobre los padres de familia y el sacerdote, es que alguien me dijo, hermano, y eso lo ha escuchado usted constantemente, nosotros a veces ponemos la palabra de Dios y a veces ignorantemente le damos un auge al machismo. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo es esto? Sí, hermano, porque constantemente nosotros le repetimos a las mujeres que usted es la cabeza, y que usted es cabeza, pero que usted es cabeza para mandar. Hasta que usted no entienda lo que significa ser cabeza de una casa, hermano, de un hogar, de una familia, si usted no lo entiende, mejor no reclame el hecho de que usted es cabeza.
Porque ser cabeza es ser sacerdote, ser cabeza es ser profeta, ser cabeza es ser pastor, ser cabeza es ser proveedor, ser cabeza es ser guía, ser cabeza es ser sustentador en todo el sentido de la palabra, hermano. Ahora, usted como sumo sacerdote o sacerdote de su familia, usted tiene que instruir a su familia. No en la iglesia. En la iglesia usted va a enseñar a sus hijos cómo comportarse dentro de la iglesia. Ellos van a aprender a cantar, van a aprender a orar, hermano, van a aprender muchas cosas que van a estar viendo. Pero en su casa, la Biblia enseña claramente, categóricamente, que los padres de familia deben enseñar a sus hijos en su casa la palabra de Dios. No es en la iglesia, es en su casa. En la iglesia, por lo general, como tienen su programa para niños, de escuela dominical, de campamento y un sinnúmero de cosas, ellos van a aprender. Lo que van a hacer es fortalecer el conocimiento que el Padre le ha dado a sus hijos en el hogar. De tal forma, hermano, que los judíos en esto no se pierden. En esto ellos nunca se han perdido de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios en sus hogares. Entonces, usted como sacerdote, usted como profeta, usted como pastor, usted como proveedor, tiene, hermano, que entender cuál es su función en su hogar. Ahora, hermano, a los denominados profetas que nosotros tenemos hoy, le hago un llamado porque el orden de los profetas Antiguo Testamentario, hermano, y Veterotestamentario son dos órdenes distintas. Uno llegan hasta Juan y otro, hermano, después de Pentecostés nace una nueva era de profetas que no tiene nada que ver con ese orden pasado que llegaron hasta Juan. Estos que son profetas del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, hermano, lo que van a traer es la revelación o la iluminación de la revelación que Dios había dado a los profetas del primer escrito. Entonces Dios lo utilizaba, hermano, dándole su revelación concerniente a los escritos de ese primer testamento. De tal forma que usted tiene, hermano, un sinnúmero de personas hablándole de la palabra profética y tergiversando todo lo que la Biblia todo lo que la Biblia enseña, supuestamente detrás de una palabra profética. Sí, yo entiendo, hermano. Cuando usted es un predicador y cuando nosotros analizamos, hermano, lo que dice el apóstol Pablo sobre la palabra de la profecía en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, Pablo está hablando, hermano, de pregonar. No es aquel que está viendo visiones, como ya hemos explicado en otros estudios, hermano. Esos profetas, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Segundo Testamento, hermano, un evento, una persona con dos eventos. Vemos a Agabo profetizarle a Pablo y vemos a Agabo profetizar una hambre que había de venir. Pero después no vemos, hermano, ninguno de los profetas del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento, hablando de eventos futuros, con excepción del apóstol Juan. Quiere decir que los profetas del orden del Nuevo Testamento, lo que Dios lo utilizaba era trayendo su revelación del contenido del primer testamento para aplicarlo a la iglesia y explicárselo a la iglesia a fin de que la iglesia pueda crecer en fe y a fin de que la iglesia pueda entender, hermano, y los judíos pudieran entender y los gentiles pudieran entender el cumplimiento de Cristo en la cruz. Que todos esos escritos, hermano, se refería directamente a Cristo. Que todo el misterio que los profetas encriptaron, hermano, en el primer testamento, tenía que ver con la encarnación de Dios en Cristo. Y eso es lo que los apóstoles, hermano, traen a revelación para que la iglesia pueda crecer en fe. Entonces, mis hermanos, los sacerdotes se dirigían básicamente en su mensaje a la mente. La enseñanza de la ley, hermano, va a la mente. Renglón tras renglón. Usted va fortaleciendo su intelecto. Ese era el mensaje básicamente que los sacerdotes daban al pueblo de Israel o a los oyentes, dándole información acerca de lo que debían conocer,
Mientras que los profetas, hermano, oiga bien, que le quede claro esto que le voy a decir, hermano, para que no esté tambaleando a la hora de que a usted le hablen de unos profetas por ahí. Hermano, no hay mayor profecía que la palabra de Dios. Escuchen, los profetas dirigían su enseñanza básicamente al intelecto, a la mente del hombre, para que el hombre pudiera conocer la ley de Dios, dándole la información acerca de lo que ellos debían conocer, mientras que los profetas en su profecía, hermano, su mensaje se dirigían a las emociones y a la voluntad, urgiendo al pueblo a poner por obra lo que los sacerdotes le habían enseñado. ¿Qué le habían enseñado, hermano? Le habían enseñado la ley, a conocer los conceptos de la ley. Ahora el profeta lo que hacía era, hermano, fortalecer la enseñanza del sacerdote, hablándole a la voluntad y a las emociones del pueblo para que ellos pudieran ir a la ley de Dios y vivir conforme a la ley de Dios. Recuerde, hermano, ahora yo le estoy hablando como si fuera un sacerdote, hermano. Le estoy hablando para fortalecer su intelecto, le estoy hablando a la mente, le estoy hablando del conocimiento, de lo que usted debe conocer. El profeta, en cambio, y no le estoy hablando de los profetas de hoy, hermano, hablo de los profetas de Israel. Los profetas, en cambio, dirigían su enseñanza a la voluntad y a las emociones. Ahora bien, alguien me preguntó si los pastores eran profesionales y que si nosotros ministerialmente somos profesionales. Y eso me motivó, hermano, a escribir esto. Hay que entender el vocablo profesional. ¿Qué nosotros entendemos por un profesional? Entendemos por un profesional a una persona, hermano, que hace correctamente, tiene los conocimientos necesarios para desempeñar una labor determinada. Entonces esa persona, con estudio universitario y sin estudio universitario, conociendo lo que está haciendo, cuando lo hace debidamente y correctamente, entonces actúa como un profesional, poniéndose a la altura del trabajo que está haciendo. Eso es lo que nosotros debemos conocer básicamente de lo que tiene que ver con la función del profesionalismo. Ahora bien, necesitamos, hermano, definir o ser bien definido cuando se use este vocablo, ya que puede ser usado en varios sentidos. Por ejemplo, el pastor de una iglesia puede ser llamado profesional en el sentido de que el pastorado es su ocupación profesional y habitual. Usted le puede preguntar a mi hermano, ¿usted es un profesional? Sí, hermano, yo soy un profesional. ¿Y cuál es su profesión? Pastorear. Esa es mi profesión. Si a un evangelista le preguntan, ¿usted es un profesional? Sí, yo soy un profesional. ¿Cuál es su área? La predicación del evangelio. Porque es un profesional en esa área. Es un oficio habitual el que él está haciendo. Y como dentro de la habitualidad, hermano, está sirviendo con la mayor grado de profesionalidad a quien le está brindando el servicio. También puede usarse en el sentido de que una persona está perfectamente capacitada para el trabajo en que ocupa o se desocupa. Por ejemplo, un carpintero que sabe hacer bien su trabajo es un profesional en esa área. El asunto aquí, hermano, es que muchas veces cuando nosotros nos dicen sobre el profesionalismo, nosotros pensamos que usted va a hacer una carrera universitaria. El médico es un profesional porque estudió 7 o 10 años en la universidad y de ahí salió siendo un profesional. Si ese que salió de la universidad no ejerce la medicina como forma de trabajo habitual, él no es un profesional, hermano.
Él tiene un título académico que lo acredita a ejercer lo que el título le dice que ejerza. No es un profesional, yo quiero que usted entienda eso. Ahora, un camarero es un profesional en el área de lo que hace. Y tú dices, ¿cómo va a ser, hermano? Sí, hermano, es un camarero. Independientemente si es un profesional eficiente o si es un profesional ineficiente, porque aquí lo que estamos hablando es de la profesión habitual, del trabajo habitual que desempeña. Entonces los pastores, hermanos, los evangelistas, los misioneros, son profesionales porque constantemente están ejerciendo una actividad. No porque hayan ido al instituto ni porque hayan ido a la universidad, eso lo hace profesional. Le da más capacidad para tener mayor alcance y aspecto de servicio a lo que ellos están haciendo. Pero si no hacen habitualmente el trabajo, entonces no son profesionales en esa área. Ahora bien, hermano, está perfectamente capacitado para el trabajo. En ese sentido, o en esa parte que ocupa, nosotros podemos decir, cuando usted ve a una persona que está haciendo un trabajo mal, inmediatamente cuando usted lo ve que lo está haciendo mal, ¿cómo usted dice? Es un novato, no tiene experiencia. En lo que está haciendo no tiene experiencia. No está actuando como un profesional porque no conoce bien el trabajo. Se está habituando al trabajo. Entonces así mismo nosotros decimos, hermano, en todas las áreas del sentido, en todo el sentido de la palabra, nosotros decimos, un pastor nuevo en el pastorado o un ministro nuevo en el pastorado, hermano, nosotros podríamos decir que es un aficionado porque está comenzando a conocer el oficio en el que él se está desempeñando, se va a desempeñar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ambos sentidos tienen una buena connotación. Quisiera concluir, hermano, leyéndole este párrafo sobre este aspecto del profesionalismo. Pero también puede usarse en el sentido de que el pastor no está de veras interesado en su ministerio. Es decir, ahora tenemos al pastor que es pastor, pero no está interesado en lo que él está haciendo. ¿Cómo le podríamos llamar a esta persona? ¿Es realmente profesional? No es realmente un profesional, hermano, porque su trabajo, el trabajo que él está haciendo, no lo está desempeñando con el interés que debería estarlo haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Su corazón, hermano, no está puesto en la labor que él está haciendo. Como su corazón no está puesto en la labor que él está haciendo, hermano, lastimosamente su esfuerzo, su dedicación son esfuerzo y dedicación mediocre. Y es condenable por la palabra de Dios. En este caso nosotros tenemos muchos pastores que son asalariados, que lo único que le interesa, hermano, es recibir su salario. Y después, si la gente se va, que se vaya. Si la gente quiere estar, que esté. Me importa un comino los problemas que tengan. No me interesan. Y hay inclusive, hermano, de estos pastores asalariados que cuando usted les requiere para hablar algún tipo de problema con ellos, le dicen, no me traiga problema aquí a la iglesia, que el problema estamos nosotros altos. Entonces, este, hermano, no es un profesional porque aunque está dentro de una labor habituada, su efectividad o su trabajo es un trabajo mediocre. Gloria sea el nombre del Señor. La mayor parte de los profetas, hermano, la mayor parte de los profetas verdaderos eran profesionales en los dos sentidos aludidos. Es decir, eran profesionales en el sentido de su ocupación y en el sentido de su devoción. Nosotros los ministros de Jesucristo, hermano, tenemos que ser profesionales en estos dos sentidos. En el sentido de la ocupación, porque debemos ocuparnos constantemente, hermano, del estado de nuestras ovejas.
Y debemos hacerlo, hermano, con devoción, y debemos hacerlo con amor. Esas son dos condiciones sumamente necesarias, hermano, para un ministro en este tiempo, y fueron necesarias, hermano, para un profeta en aquel tiempo. Dedicación y devoción. Es cierto que algunos pocos no se dedican solo a profetizar, sino que se ocupan también en otras labores, como en el caso del profeta Amós. ¿Qué dice Amós? Amós dice, diciéndole a Amasías, sumo sacerdote, de detrás de los bueyes me llamó Jehová, y de recoger fresa silvestre me llamó el Señor. Quiere decir que Amós estaba detrás de los bueyes porque era boyero, hermano, boyero, y Dios lo llamó para que profetizara. Y eso es lo que dice Amós: no soy profeta ni hijo de profeta. De detrás de los bueyes, trabajando con mis bueyes y con mi vaca, estaba yo cuando Dios me llamó al aspecto de la profecía. En el caso, por ejemplo, de Eliseo, cuando Dios lo llama a través de Elías, que Elías va y le dice a Eliseo: oye, cíñete y sígueme. La Biblia enseña que Eliseo, hermano, cogió la yunta, cogió los enseres con lo que él estaba trabajando, cogió los bueyes o parte de los bueyes, los sacrificó al Señor, hermano, y le sirvió de holocausto fragante, una señal de que él no volvería más a este tipo de trabajo ni a este tipo de actividad, sino que ya se iba a dedicar a la actividad profética de forma absoluta. En el caso de Amós, nosotros lo vemos de una forma distinta. Amós sigue, hermano, aunque como profeta sigue trabajando con sus bueyes. Ahora, hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde rica y abundantemente. Quiero concluir con esto, hermano. La mayor parte de los profetas eran también profesionales en el sentido de estar capacitados para el oficio. Quiere decir, hermano, los pastores deben y los ministros deben estar capacitados para ejercitarse, para dar un mejor servicio al pueblo que ellos le sirven. Hermanos, le exhorto, le animo a que estudien, a que investiguen, para que lleven a sus congregaciones al buen pasto de la palabra de Dios y que puedan delinear la palabra de Dios desde términos correctos. Y salgamos de una vez por todas de las tradiciones y enseñanzas erróneas que constantemente nos están bombardeando. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, rica y abundantemente le deseamos desde aquí, desde la iglesia cristiana de Berea. Vuelvo a decir que si quieren localizarnos, pueden localizarnos en YouTube a través de la iglesia cristiana de Berea. Nuestro emblema es un círculo con la Biblia abierta y letras pequeñas, lo de Berea. Pueden cliquear ahí. Si el mensaje ha sido de ayuda, la enseñanza ha sido de ayuda, compártelo con otro hermano. En Facebook nos pueden encontrar por Iglesia Cristiana lo de Berea. Van a encontrar la figura mía, una foto mía, y ahí pueden cliquear y ver los mensajes. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo.